Si una mujer vuelve después de un periodo de contacto cero, no es casualidad, es consecuencia. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se engaña. Piensan que volvió porque los extrañaba todo el tiempo, porque se dio cuenta de lo que perdió o porque nadie fue mejor que ellos. No. Volvió porque algo cambió en la dinámica, y casi siempre ese cambio lo provocó tu ausencia. El contacto cero no es magia. No es un truco. Es un proceso que, bien hecho, altera cómo una mujer te percibe. Pero hay algo que debes entender desde ya: no todas vuelven. Y las que vuelven, no lo hacen por las razones que crees. Vuelven cuando dejan de sentir que te tienen asegurado. Vuelven cuando tu ausencia se vuelve real. Vuelven cuando ya no pueden leerte. Si hiciste contacto cero esperando un resultado inmediato, lo hiciste mal. Esto no es sobre tiempo, es sobre impacto. Y si quieres entender por qué algunas regresan y otras no, tienes que entender qué ocurre en su mente cuando desapareces de verdad. Vamos a desglosarlo. 1. Vuelve porque por primera vez siente tu ausencia de verdad mientras sigues presente, aunque sea de forma mínima, no hay pérdida real. Puede no hablarte tanto, puede actuar distante, pero sabe que estás ahí. Y eso elimina cualquier urgencia. El contacto cero rompe eso completamente. Cuando dejas de escribir, de reaccionar, de aparecer, al inicio puede parecer que no pasa nada. Pero con el tiempo algo cambia. Porque ahora ya no hay acceso. Y el acceso es lo que sostenía la dinámica. Una mujer no procesa la pérdida mientras aún tiene conexión contigo. La procesa cuando esa conexión desaparece. Ahí es donde empieza a notar lo que ya no está. Las conversaciones, la presencia, la forma en que interactuaban. Pero esto solo ocurre si el contacto cero es real. Si vuelves a escribir, si reaccionas a sus historias, si respondes cada vez que ella aparece, el proceso se rompe. Porque le confirmas que sigues disponible. Un hombre que sostiene el contacto cero sin filtraciones permite que su ausencia se sienta completa. Y cuando se siente completa, deja de ser una idea, se convierte en una experiencia. Y es esa experiencia la que puede hacer que vuelva. Imagínate que pasas de estar siempre presente a desaparecer completamente. Al inicio lo ignora, pero con el tiempo empieza a notar ese cambio. No porque quiera, sino porque ya no tiene acceso a lo que antes era normal. 2. Vuelve porque ya no puede leerte como antes mientras estabas disponible, eras completamente predecible. Sabía cuándo ibas a responder, cómo ibas a reaccionar, qué podías sentir en cada situación. No había misterio. Y cuando no hay misterio, no hay necesidad de pensar. El contacto cero rompe eso de inmediato. Dejas de ser visible, dejas de ser accesible, dejas de ser interpretable. Y eso crea un vacío. Porque ahora no sabe qué está pasando contigo. No sabe si avanzaste, si estás mejor, si ya no te importa, si hay alguien más. Y lo más importante, no puede confirmarlo. La mente no tolera bien lo que no puede entender. Empieza a llenar los espacios, a crear escenarios, a imaginar posibilidades. Y muchas de esas posibilidades te colocan en una posición más alta de la que tenías cuando estabas presente. Porque ya no hay información que limite esa percepción. Un hombre que sigue mostrando todo elimina ese efecto. Pero un hombre que desaparece con control se vuelve una incógnita. Y lo que no se puede leer genera interés. No porque estés haciendo algo, sino porque ya no estás disponible para ser analizado. Ese cambio es fuerte. Porque ahora, si quiere saber de ti, tiene que hacer algo. Ya no tiene acceso pasivo. Y eso cambia la dinámica. Dejas de ser alguien que ella observa y te conviertes en alguien que tiene que buscar. Piensa en esto, antes podías anticipar todo de ti. Ahora no tiene idea de qué haces. Y esa falta de información empieza a pesar más de lo que imaginas. 3. Vuelve porque la curiosidad se convierte en necesidad al inicio del contacto cero, la curiosidad es ligera. Se pregunta qué estás haciendo, si estás bien, si estás saliendo con alguien. Pero no es urgente. Es pasajera. Pero cuando el tiempo pasa y no hay señales, esa curiosidad cambia de nivel. Se intensifica. Porque no encuentra respuesta. Y la mente empieza a insistir. Ya no es solo una pregunta ocasional, se vuelve algo recurrente. Aparece en momentos inesperados,
cuando ve algo que le recuerda a ti, cuando está sola, cuando compara situaciones. Y ahí es donde la curiosidad deja de ser curiosidad y se convierte en necesidad de saber. No porque quiera volver necesariamente, sino porque no tiene cierre. No tiene información. Y el ser humano necesita cerrar ciclos o entender lo que no comprende. Cuando tú no estás disponible, cuando no das señales, cuando no hay forma fácil de acceder a ti, esa necesidad crece. Un hombre que rompe el contacto cero constantemente elimina ese proceso. Porque siempre hay respuesta. Siempre hay algo que reduce la duda. Pero cuando no hay nada, la mente trabaja más. Y en ese trabajo mental, tu valor puede aumentar. Porque ahora no eres solo un recuerdo, eres una incógnita activa. Y lo que es activo en la mente no se olvida fácilmente. Piensa en esto, si cada vez que piensa en ti puede resolverlo viendo tu actividad o escribiéndote, la curiosidad muere. Pero si no puede, empieza a acumularse. 4. Vuelve porque reevalúa la relación sin tu presencia mientras estabas presente, su percepción estaba influenciada por la interacción constante. Tus respuestas, tus errores, tus reacciones, todo eso afectaba cómo te veía en tiempo real. Y muchas veces eso intensifica lo negativo. Porque la emoción está activa. Pero cuando desapareces, eso cambia. Ya no hay fricción diaria. Ya no hay momentos donde algo pequeño se convierte en problema. Ahora solo queda el recuerdo. Y el recuerdo no funciona igual que la realidad. Se reorganiza. Empieza a revisar lo que pasó, pero sin la carga emocional del momento. Y eso permite algo importante, perspectiva. Lo que antes parecía grande ahora puede parecer manejable. Lo que antes molestaba ahora pierde intensidad. Y lo que era positivo empieza a destacar más. Pero esto solo ocurre cuando no estás interfiriendo. Si vuelves constantemente, si intentas corregir la percepción, si buscas convencer, reactivas la emoción negativa. Y bloqueas ese proceso. Un hombre que sostiene el contacto cero permite que esa reevaluación ocurra de forma natural. Y cuando ocurre, la imagen que ella tiene de ti puede mejorar. No porque cambies el pasado, sino porque cambia la forma en que lo interpreta. Y cuando la interpretación cambia, la decisión también puede empezar a moverse. 5. Vuelve porque deja de sentirte asegurado mientras una mujer siente que puede volver a ti en cualquier momento, no hay urgencia. Puede pensar en ti, puede extrañarte, puede incluso comparar, pero no siente presión. Porque en su mente tú sigues ahí. Disponible. Y eso elimina cualquier necesidad de actuar. El contacto cero rompe esa seguridad. No porque la castigues, sino porque retiras el acceso. Cuando ya no puede escribirte y obtener la misma respuesta, cuando no hay señales claras de que sigues esperando, algo cambia. Por primera vez aparece la posibilidad real de perderte. Y esa posibilidad no es cómoda. Porque ahora no sabe si, en caso de querer volver, va a encontrar lo mismo. O si ya es tarde. Esa duda genera movimiento. No siempre inmediato, no siempre visible, pero interno. Empieza a cuestionarse si dejó ir algo que ya no puede recuperar. Y ese tipo de pensamiento no aparece cuando todo sigue accesible. Un hombre que mantiene puertas abiertas sin condiciones comunica que siempre estará ahí. Y eso elimina el valor de su ausencia. En cambio, cuando tu energía ya no está disponible, cuando no puede acceder fácilmente a tu atención, tu valor sube. Porque ahora hay riesgo. Y el riesgo activa emociones que antes no estaban presentes. No porque la estés manipulando, sino porque la dinámica cambió. Ya no eres una opción segura. Eres una posibilidad incierta. Y lo incierto llama la atención. Piensa en esto, antes podía volver cuando quisiera. Ahora no sabe si puede. Y esa diferencia es la que puede hacer que decida intentarlo. 6. Vuelve porque tu ausencia le permite sentirte sin defensas mientras hay contacto, hay defensa. Respuestas, discusiones, interpretaciones, pequeñas tensiones, todo eso mantiene activas sus barreras emocionales. Porque siempre está reaccionando a algo. Pero cuando desapareces de verdad, esas defensas empiezan a bajar. Ya no hay estímulos constantes que la mantengan en alerta. Ya no tiene que justificar decisiones, ni responder, ni sostener una postura frente a ti. Y en ese espacio empieza a sentir.
No desde la reacción, sino desde la calma. Ahí es donde aparecen emociones más limpias. Recuerdos que no están contaminados por discusiones recientes, sensaciones que no están filtradas por orgullo o resistencia. Y eso cambia la forma en que te percibe. Porque ahora no está defendiendo una decisión activamente. Está procesando. Un hombre que rompe el contacto constantemente reactiva esas defensas. Porque cada vez que aparece vuelve la fricción. Vuelve la necesidad de posicionarse. Pero cuando no estás, cuando el silencio se mantiene, ese proceso se profundiza. Y en muchos casos, lo que siente en ese estado es diferente a lo que sentía cuando todo estaba activo. No porque cambie mágicamente, sino porque ahora no está reaccionando, está recordando. Y el recuerdo, sin interferencia, tiende a suavizar lo negativo. Cuando eso ocurre, la distancia emocional disminuye. Y cuando esa distancia baja, volver deja de parecer una mala idea. 7. Vuelve porque te conviertes en referencia, no en opción cuando estás disponible, eres una opción más. Una que puede usar, dejar, retomar, comparar. Pero cuando desapareces de verdad, dejas de ser una opción activa y te conviertes en una referencia. Y eso cambia completamente tu posición. Una referencia no compite directamente. No está en el día a día. No está en la interacción constante. Pero está en la mente. Y desde ahí influye. Cada nueva experiencia, cada nueva persona, cada nueva dinámica pasa por ese filtro. No porque esté pensando en ti todo el tiempo, sino porque ya existes como punto de comparación. Y lo que es referencia no se reemplaza fácilmente. Un hombre que sigue disponible nunca alcanza ese nivel. Porque sigue siendo parte del presente. Sigue siendo accesible. Y lo accesible se vuelve común. En cambio, cuando no estás, cuando tu presencia deja de ser cotidiana, tu impacto se consolida. Ya no eres algo que puede usar. Eres algo que recuerda. Y el recuerdo, cuando tiene peso emocional, influye más que la presencia constante. Empieza a notar diferencias. Cosas que contigo eran naturales y ahora no lo son. Sensaciones que no se repiten igual. Y ahí es donde tu valor sube sin que hagas nada. Porque ya no compites. Comparas. Y cuando comparas desde una posición fuerte, no necesitas estar presente para influir. Esa es la diferencia. 8. Vuelve porque tu cambio se siente. Aunque no lo expliques, el contacto cero no solo crea ausencia. También crea espacio para que tú cambies. Y ese cambio, cuando es real, no necesita ser anunciado. Se percibe. Muchos hombres creen que tienen que mostrar que están mejor, que evolucionaron, que ya no son los mismos. Y en ese intento lo fuerzan. Pero el cambio real no se comunica, se transmite. En la forma en que respondes, en lo que aceptas, en lo que ya no toleras, en cómo te posicionas. Cuando una mujer vuelve después de un periodo de contacto cero, no solo está reaccionando a tu ausencia. Está reaccionando a la diferencia. A que ya no eres exactamente el mismo hombre que dejó. Y eso es lo que genera impacto. Porque rompe la expectativa. Esperaba encontrar lo mismo y encuentra algo distinto. Más estable, más firme, menos reactivo. Un hombre que hizo contacto cero sin cambiar nada interno solo crea distancia temporal. Pero un hombre que realmente evoluciona crea una nueva percepción. Y esa percepción es la que puede hacer que quiera volver. No para retomar lo mismo, sino para explorar lo que ahora ve. Porque lo familiar cambió. Y lo que cambia vuelve a generar interés. 9. Vuelve porque muchos hombres no saben sostener el contacto cero. Y tú sí, aquí es donde tienes que dejar de engañarte. La mayoría de los hombres no falla porque no le gustaba lo suficiente, falla porque no tiene control. Rompen el contacto cero a los pocos días, revisan constantemente, reaccionan en silencio, buscan excusas para escribir. Y luego dicen que no funcionó. No es que no funcione. Es que no lo sostuvieron. Cuando una mujer está acostumbrada a que los hombres vuelvan rápido, a que cedan, a que no puedan mantenerse firmes, y tú haces lo contrario, generas un contraste fuerte. Porque ahora no encajas en el patrón. No eres predecible. No eres accesible. No eres uno más.
Y eso, aunque no lo diga, le llama la atención. Porque rompe su expectativa. Empieza a cuestionarse por qué no hiciste lo mismo que otros, por qué no cediste, por qué no intentaste volver. Y esa diferencia pesa. Pero aquí tienes que ser honesto. Si estás haciendo contacto cero esperando un resultado inmediato, ya estás fallando. Porque eso es necesidad disfrazada. El contacto cero no es para traerla de vuelta. Es para recuperar el control sobre ti. Y cuando lo haces bien, el efecto secundario puede ser que ella vuelva. Pero no porque lo planeaste, sino porque cambiaste. Así que deja de buscar resultados rápidos y empieza a sostener tu posición. Porque lo que realmente te diferencia no es lo que haces un día, es lo que eres capaz de mantener. 10. Vuelve. Pero no siempre para lo que tú crees. Cuando una mujer vuelve después de contacto cero, no siempre significa que quiere retomar la relación tal como era. Y aquí es donde muchos hombres vuelven a fallar. Interpretan el regreso como una victoria automática. Como si todo estuviera resuelto. Y bajan la guardia. Pero el regreso es solo una nueva fase. Una prueba. Quiere ver quién eres ahora, cómo reaccionas, si realmente cambiaste o si solo estabas esperando el momento para volver a lo mismo. Si vuelves a ser el mismo hombre disponible, reactivo, sin límites, la historia se repite. Y esta vez más rápido. Un hombre que entiende esto no se emociona con el regreso. Se mantiene. Observa, mide, decide. No porque juegues, sino porque ahora tiene criterio. Sabe que no todo acceso es automático. Que no todo regreso es válido. Y eso cambia la dinámica completamente. Porque ahora no eres tú el que quiere volver a cualquier costo. Eres tú el que evalúa. Y cuando esa posición cambia, el poder cambia. Ella ya no está volviendo a lo mismo. Está entrando a algo distinto. Y si percibe que ese algo distinto es más sólido, más firme, más estable, el regreso puede tener sentido. Si no, se rompe otra vez. Te voy a decir algo que pocos aceptan. Muchas mujeres vuelven, pero no se quedan, porque el hombre nunca cambió de verdad. Solo estaba esperando. Y cuando vuelven, todo parece bien unos días, hasta que reaparece la misma versión de siempre. Ahí es donde se termina definitivamente. Si hiciste contacto cero solo para recuperarla, te quedaste corto. Si lo hiciste para reconstruirte, ahí empieza el verdadero cambio. Ahora quiero que hagas algo. Cuéntame en los comentarios tu experiencia con el contacto cero. ¿Cuánto tiempo duraste? Si ella volvió, ¿qué pasó después? Voy a leerlos y voy a responder a varios directamente. Si este vídeo te hizo entender lo que realmente está pasando, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete. Esto no es opcional. Suscribirte es parte del proceso porque esto no termina aquí. Y en el siguiente vídeo vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente tu forma de ver las cosas, qué significa realmente cuando una mujer te bloquea y luego te desbloquea sin decir nada.